Hola colega, sea bienvenido. Soy Eduardo Moura y este es el canal Resolve.guru dedicado a temas importantes para impulsar tu desempeño, sea administrativo o técnico, y como consecuencia mejorar radicalmente el desempeño de tu empresa. En el libro de Choice, el penúltimo libro de Lee Goldratt, publicado en 2008, hay la siguiente frase del filósofo Séneca: la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Interesante, esto significa que alguien no puede aprovechar una oportunidad, es decir, tener suerte, si no se ha preparado de antemano. Y hay dos tipos de errores que las personas y por lo tanto las organizaciones pueden cometer en este sentido. El primer error es no prepararse, es decir, no desarrollar la capacidad de identificar y aprovechar las innumerables oportunidades que hay ahí afuera esperando para ser encontradas. La consecuencia de este primer error es seguir esperando que por la gracia divina alguna buena oportunidad le sea entregada de bandeja. Y como esto no siempre sucede, se desarrolla la percepción de que la realidad es cruel e injusta. Sumado a esto, para no tener que reconocer la propia incompetencia, se desarrollan mecanismos de autoprotección, como por ejemplo, echar la culpa a terceros. Se levantan acusaciones contra el marido, la esposa, los parientes, el gobierno, los competidores, etc. Y quedan acusaciones hasta contra Dios. A nivel personal, el trágico resultado de este primer error es vivir toda una vida, pero irrelevante, y al llegar al final, mirar hacia atrás y darse cuenta con amargura de que hemos pasado por este planeta sin dejar ninguna huella. En el ámbito empresarial, el resultado de ese primer error es una organización que vive a la merced de los vientos y las olas del mercado. Y como el océano de los negocios se pone cada vez más turbulento, existe un riesgo cada vez mayor de hundirse sin dejar rastro ni recuerdos. El segundo tipo de error es prepararse, sí, pero de manera incorrecta, basado en suposiciones falsas o paradigmas obsoletos, información incorrecta, métodos ineficaces. Y estas cosas están por ahí afuera de montón. Cada día siempre hay un nuevo candidato a gurú o influencer, para sonar más chic, que publica algo supuestamente nuevo y lo vende como si fuera el descubrimiento del siglo. Y súmese a esto una cierta inconstancia de propósito y el comezón de estar siempre buscando la última moda del mundo corporativo, y concluiremos que es muy fácil y frecuente que las empresas estén confundidas y al final no preparadas. Pero, ¿cómo podemos entonces, tanto a nivel personal como empresarial, estar preparados para identificar y aprovechar las oportunidades? En ese mismo libro, Goldratt da la receta. La mejor forma de preparación es pensar con claridad en términos de causa y efecto. Ya nacimos con este don, fuimos diseñados con todo el hardware y software necesarios para desarrollar el pensamiento claro. Pero lamentablemente en lugar de desarrollar esta habilidad, la dejamos que se atrofie, porque no sabemos cómo enfrentar 4 grandes obstáculos contra el pensamiento claro que Goldratt expone en el libro mencionado, La elección, The Choice. Resumo enseguida en unos pocos slides estos 4 obstáculos psicológicos y comento brevemente sobre el antídoto para ellos, que es la adopción de 4 principios que fundamentan toda la teoría de las restricciones y en particular el método Thinking Process, el proceso de pensamiento sistémico de la TOC. Acompáñame, por favor. Si queremos realizar algo relevante, dejar una marca y un legado, o más ampliamente, si queremos vivir una vida plena en todos los aspectos de la vida, entonces tenemos que pensar con claridad, razonar claramente en términos de causa y efecto. Ahora, para eso hay que superar 4 grandes obstáculos psicológicos que son, primero, la percepción de que la realidad es compleja. Vivimos en una realidad llena de problemas, efectos indeseables, síntomas negativos que van saltando a todo rato, y esa complejidad nos abruma. Y con eso
nos desviamos de un pensamiento claro que podría permitirnos entender y actuar positivamente sobre la situación. Segundo obstáculo, la aceptación pasiva de conflictos. En esa realidad compleja vemos que con mucha frecuencia hay intereses antagónicos, hay caminos opuestos que debemos seguir por una razón o por otra. Hay situaciones entonces donde se presentan esos dilemas, esos conflictos, ¿ya? Y son tantos y diversos que muchas veces lo que hacemos es evitar hasta reconocer estos conflictos y con eso obviamente nos alejamos de un pensamiento claro que nos podría llevar a entender y actuar y eliminar esos conflictos. Tercer obstáculo psicológico es la tendencia de culpar a otros. Cuando aparece esa complejidad, ese lado negativo de la realidad, cuando aparecen esos conflictos, nosotros que tenemos a nosotros mismos en muy alta estima, pensamos lo siguiente: si algo está mal, ha de ser culpa de alguien, y pasamos a apuntar el dedo hacia las otras personas. A lo que hacemos esto, asumimos una postura negativa que va alejando a las personas y también con eso nos aleja de una capacidad de actuar y de resolver los problemas más crónicos que afrontamos. Y finalmente el cuarto obstáculo psicológico contra el pensamiento claro es pensar que ya sé. O sea, creemos que ya tenemos la solución lista, que ya entendemos lo suficiente y por lo tanto podemos ya partir directo para actuar, ¿no? Sin mucha reflexión, sin mucho análisis, sin mucho pensamiento. Y eso automáticamente nos pone en un modo de simple pulido, parches sobre la situación actual, sin entender a profundidad qué es lo que está por detrás. O sea, sin un pensamiento claro, más efectivo. ¿Concuerdas que estos son 4 grandes obstáculos que nos desvían de ese pensamiento claro y por lo tanto de la posibilidad de resolver definitivamente cualquier situación, la posibilidad de explotar oportunidades, la posibilidad de hacer algo relevante y positivo en nuestra vida? Contra esos 4 grandes obstáculos, la teoría de las restricciones, y Goldratt reveló eso en su libro The Choice por primera vez después de 25 años de desarrollo de TOC, por lo tanto ya una teoría, un conjunto de métodos bastante maduro. Propone entonces la adopción, es casi un acto de fe y vas viendo que funciona, la adopción de 4 principios que son los pilares fundamentales de la TOC. Contra esa percepción de la que la realidad es compleja, adoptar el principio de la simplicidad inherente. Enseguida, armonía inherente, bondad inherente y potencial inherente. Cada cual para contrarrestar los obstáculos psicológicos y ponernos en una vía mucho más prometedora y positiva. Esos son entonces los pilares filosóficos, los principios que fundamentan toda la teoría de las restricciones de manera más general y específicamente y de forma muy poderosa el método Thinking Process, el proceso de raciocinio lógico o pensamiento sistémico de la teoría de las restricciones, de la TOC. Además, el Thinking Process es diseñado para que podamos en la práctica actuar sobre esos principios, ponerlos realmente en práctica, y el Thinking Process entonces en ese sentido aporta con todo un conjunto de técnicas, de diagramas lógicos que estructuran nuestro pensamiento de una forma muy clara, sea trabajando individualmente, sea trabajando, como es muy frecuente, en equipo, especialmente en un ambiente empresarial. Comentemos un poquito más sobre esos pilares, sobre esos principios, y voy a hacerlo de manera rápida porque no quiero que ese video se ponga muy largo. El principio de la simplicidad inherente dice, se puede resumir en esa frase de Goldratt: por detrás de toda complejidad aparente existe siempre una simplicidad inherente que gobierna la situación. Es decir,
Si vemos una realidad multifacética, llena de aspectos, de consideraciones, esto de hecho son esos síntomas, esos problemas que vemos en una realidad, el lado negativo de la realidad, son simples síntomas de algo más profundo. Con el thinking process, con el pensamiento claro, nos vamos acercando de reflexionar claramente en términos de causa y efecto, vamos a ser capaces de identificar las pocas causas raíces y muy frecuentemente un único problema central que es el punto neurálgico que determina toda una cadena de causa y efecto que culmina con esos síntomas negativos que nos agobian. Entonces, si hacemos eso, estamos en el camino de tener un entendimiento muy claro y una avenida, digamos, de soluciones que puede transformar radicalmente la situación. Segundo principio de la armonía inherente, que declara, otra vez una frase de Eli Goldratt, todo problema sistémico tiene un conflicto subyacente para el cual existe siempre una solución gana-gana que lo elimina. Esta es muy buena noticia, porque dice lo siguiente, si vives un problema crónico, un problema importante que nos desvía de un estado ideal de cosas, ese es un tip, ese problema es un tip que nos está dando la realidad de que por detrás está un conflicto. Hay intereses, hay fuerzas, hay requisitos contradictorios, antagónicos que nos pone en este conflicto. Y a su vez, esa misma técnica que en el thinking process llamamos de nube de conflicto, nos permite no solo entender este conflicto subyacente, sino también cómo analizar con pensamiento claro, con pensamiento crítico, las premisas, los paradigmas que nos ponen en el conflicto. Y además, el thinking process, esa nube de conflicto, ese diagrama lógico, nos permite diseñar una solución gana-gana que realmente elimine el conflicto. Y ahí salimos entonces de esas falsas soluciones gana-pierde o pierde-pierde, que no elimina el conflicto. Tercer principio de la bondad inherente. Ese es uno de los mis predilectos, mi favorito, que dice lo siguiente. Las personas son buenas y además no son estúpidas. De manera que, con esa adopción de este principio, podemos ver las personas de una forma mucho más positiva, aun cuando estén con algún tipo de comportamiento equivocado. Si realmente adoptamos, si creemos en este principio, vamos a actuar de acuerdo a esta adopción, a esta creencia. Y eso nos pone en un camino positivo. Si vemos una situación problemática con alguna persona, partimos del principio que la persona es buena, es recuperable, y por lo tanto vamos a acercarnos a la persona. En vez de acusar, en vez de intensificar el conflicto potencialmente que pueda haber en la situación, nos acercamos para juntos, nos acercamos para ayudar a la persona a entender las premisas que la han puesto en ese comportamiento equivocado, que muchas veces ella no está consciente de eso, y con eso ayudamos a la persona, y el thinking process tiene técnicas para eso, ayudamos a la persona a resolver la situación. Con eso, en vez de alejar a las personas, de intensificar conflictos, lo que vamos a hacer es algo mucho más constructivo, mucho más positivo, que es al final resolver la situación, desarrollar la persona para que sea una mejor persona y con eso ganas aliados de por vida. Y finalmente el potencial inherente. El principio de potencial inherente dice, toda situación, no importa cuán buena sea, puede ser mejorada sustancialmente. Y se puede afirmar eso porque siempre en una situación compleja sistémica hay esas relaciones de causa y efecto. Hay siempre esa restricción, hay siempre este punto neurálgico, ese problema central, que si ahí ponemos un tratamiento eficaz, eso promueve un salto importante, un salto cuántico en el desempeño hacia el estado ideal que buscamos, ¿no? Eso funciona tanto para si la situación ya está buena, pero siempre hay algo que la restringe,
una evolución importante en el desempeño, sea algo negativo, un problema feo. A propósito, si la situación es fea, si es compleja, el problema es grande, mayor es el potencial de una mejora sustancial, una mejora radical. Entonces quiero terminar esta parte, pequeño comentario sobre los principios filosóficos de la TOC, con esta frase de Goldratt en el libro ya mencionado, The Choice. Sonrío y empiezo a contar con mis dedos. 1. Las personas son buenas. 2. Todo conflicto puede ser removido. 3. Toda situación, no importa cuán compleja parezca al inicio, es sumamente simple. 4. Toda situación puede ser mejorada sustancialmente. Ni siquiera el cielo es el límite. 5. Toda persona puede vivir una vida plena. 6. Siempre existe una solución gana-gana. ¿Debo continuar el conteo? Ese es nuestro querido y recordado Eli Goldratt. Pero debes estar pensando, ¿cómo puedo poner en práctica todo eso en mi vida personal y profesional? Pues es justo aplicando el Thinking Process, con el cual podemos desentrañar cualquier situación compleja e identificar y actuar sobre los pocos factores que la gobiernan. Aprender y aplicar este método poderoso puede generar grandes transformaciones en nuestra comprensión de la realidad, con todos los beneficios que resultan de eso. Y eso se aplica tanto a tu vida personal como profesional para que puedas vivir una vida realmente plena. Si no conoces y no usas el Thinking Process, recomiendo fuertemente que lo hagas lo antes posible. Y para ayudarte con esto, dejo en la descripción ahí abajo algunos enlaces a otros videos relacionados de ese canal y también el enlace a mi curso completo de Thinking Process disponible en el portal resolve.guru, único en su tipo en toda web. Gracias por seguirme hasta aquí y si te gustó ese video no te vayas sin dejarme tu me gusta, por favor. Y nos vemos en los próximos videos. Hasta pronto.